Bueno, ahí estamos en directo. Hola, bienvenida Rosalinda. Vamos a dar comienzo a este cuarto encuentro. Sí, y vamos a trabajar lo que nos faltó de la vez anterior del tema de los padres, ¿sí? Los hijos. Y bueno, vamos a ir viendo algunas cosillas. Por ejemplo, este tema, ¿no? Que es tan conocido en las constelaciones, que es la inclinación, ¿no? ¿Por qué en las constelaciones nos piden que nos inclinemos y nos volvamos a enderezar, ¿no? Es un movimiento corporal que se hace. Porque imagínense, cuando uno se inclina, ¿no? Tiene que doblar su cintura, llegar hasta, ¿no? Hasta más o menos la altura de las rodillas, estirar los brazos, ¿no? Como haciendo como si fuera un ritual, como una reverencia, ¿no? Claro, esto visto en otro contexto parece como que uno, ¿no? Estuviera como humillándose, porque ¿quién se hace esas reverencias o se inclina, ¿no? Sin embargo, esto de hacer la inclinación, ¿no? Es una manera de honrar, dicen las constelaciones, y sirve para restablecer el equilibrio y el orden, ¿sí? En los sistemas. En nuestra cultura, ¿no? Esto está visto así, como se puede tomar como un acto de respeto, pero también se puede confundir con algo que es una sumisión, ¿no? Ser sumiso ante alguien, ¿no? Entonces, según las constelaciones, el inclinarnos y rendir homenaje a alguien es para el alma, ¿no? Y el cuerpo responde a esa sensación de alivio que siente posteriormente a haberse inclinado, ¿no? Cuando nos negamos a honrar o a inclinarnos, ¿no? Sentimos todo ese peso, ¿sí? Esa arrogancia, podemos decir, el no querer inclinarme, la siento en el cuerpo como dolor, por lo general en la espalda, ¿no? Cuando las familias no siguen estos órdenes del amor, los hijos tienen que aprender a ignorar su propia alma y ya no pueden distinguir lo que es verdadero y apropiado para ellos. En tales casos posiblemente se nieguen a inclinarse ante las personas con las que correspondería y se obstinan frecuentemente en honrar a otras personas que son impropias, ¿no? Fíjense en todo esto que vemos hoy en día. Bueno, ya hace rato que se ve, ¿no? Pero hoy en día se ve mucho más. Hola, las aventuras de Santi. Hola, Adriana. Eh, Todo esto que se ve, ¿no? De los chicos que son fanáticos, ¿no? Y, como medio se desesperan por obtener algo, ¿no? De ese a quien admiran, ¿no? Capaz que ante ese se inclinan y ante sus propios padres no, ¿no? Bueno, entonces este movimiento de inclinarse hacia la madre o el padre es un movimiento, no, parece que lo hace el cuerpo, parece, porque en la apariencia parece que lo hace el cuerpo, pero es un movimiento del alma. Por lo general, siempre, por lo general, donde más se hace esto es ante los padres o ante los ancestros, ¿no? Todos los ancestros, los antepasados, ¿no? Y dicen que la reverencia o la inclinación es lo que permite que el amor fluya. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? De una mujer que tenía una relación difícil con su padre, contó en la constelación, ¿no? Muchas cosas horribles que éste le había hecho a ella y a su madre. Entonces, cuando esta cliente iba a configurar la constelación de su familia, el terapeuta le preguntó si alguien en la familia del padre, la familia del padre de ella, había muerto tempranamente. Y ella dijo que sí, que tenía 7 hermanos y una hermana que murieron en la guerra, y que los padres de su padre habían sido asesinados, que él fue el único miembro de la familia que sobrevivió. Cuando pusieron en la constelación a los representantes de los fallecidos, colocándolos en un semicírculo detrás del representante de su padre,
El peso de su suerte se hizo visible para todos. La mujer espontáneamente rompió a llorar llena de aflicción, cubrió su cara con sus manos y bajó la cabeza hasta el pecho. Cuando su profundo sollozo empezó a calmarse, el terapeuta dirigió la atención de la cliente al movimiento espontáneo de su cabeza y le sugirió que lo llevara a término, ¿no? Dirigió su atención a su interior intentando percibir el rumbo que el movimiento quería tomar, ¿no? Entonces se inclinó de rodillas, bajó la cabeza hasta que su frente tocaba el suelo y permaneció así en esta posición durante bastante tiempo. Y esto trajo alivio a su alma, ¿no? Y como sabemos en las constelaciones trae alivio al alma de todos, ¿no? Bien, vamos a ver cómo se puede manejar este asunto de los méritos y las pérdidas de los padres. Recuerdan que nosotros la vez anterior dijimos lo que significaba tomar a los padres. Hola Carla. Y este asunto de tomar a los padres parece ser que es bastante conflictivo para nosotros. Más cuando hemos tenido padres difíciles. Bueno, si nuestros padres fueron buenecitos es como que es sencillo, pero si nuestros padres no fueron tan buenecitos, ¿no? Parece ser que cuesta más. Pero ¿cómo se maneja esto de los méritos y las pérdidas de los padres, ¿no? Los padres, supuestamente a lo largo de su experiencia, ¿no?, han hecho cosas buenas que merecen mérito y también hicieron cosas que no podemos decir no tan buenas, ¿no? Y también los padres han ganado cosas y también han perdido cosas, como es toda experiencia humana acá, ¿no? Toda la vida es así. Entonces, eso que nuestros padres han ganado o han perdido, ¿no?, es de ellos. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta aceptar como hijos, ¿no? Como que hay cierta cosa, como que nos sentimos como identificados con lo que les pasó a ellos, ¿no? Y esto es lo que las constelaciones nos están hablando para que tomemos conciencia. Lo que a ellos les pertenece personalmente no se refiere a los hijos, es de los padres, ¿no? Y esto las constelaciones lo marcan muy bien, ¿no? Por ejemplo, una culpa que ellos tengan por X cosa, una implicación, lo que sea, es de ellos, ¿no? En todo esto los hijos no forman parte de eso. Entonces los padres no pueden ni deben dárselo a sus hijos. Ni los hijos deben tomarlo de los padres, porque no les corresponde. Por eso esto hay que tenerlo bien claro, porque recuerden que lo que dijimos la vez anterior, no sé si se recuerdan, yo creo que los que estaban la vez anterior, pero bueno, si hay alguno nuevo, que capaz que escuchó la otra clase, nosotros lo dijimos, explicamos bien este asunto, ¿no? De que, bueno, tomar a los padres es tomar la vida que nos dieron, ¿no? Y aceptar sus destinos tal como fueron, con lo bueno y con lo malo. Pero no cargar con las culpas de ellos, ¿no? Ni con lo que les corresponde a ellos. Cada uno aquí tiene que cargar con su propio destino. Entonces, tampoco tenemos que tomarnos y apropiarnos de los méritos de nuestros padres, ¿no? Porque el anterior no lo tomó de otro anterior como don bueno para pasarlo a otros posteriores, sino que forma parte de su destino personal. También forma parte de su dignidad, y si él lo toma y otros lo dejan, posee una fuerza y un bien especiales. Este bien sí que puede pasarlo a otro posterior, sin el precio que pagó por ello, ¿no? El bien, ¿no? Lo que resultó de eso que los padres, algunos de nuestros padres hicieron o nuestros padres hicieron. Eso es lo que sí podemos tomar. Ahora bien, si un posterior, aunque sea por amor,
en lugar de un anterior, toma sobre sí un mal, entonces un pospuesto se inmiscuye en lo más personal de un antepuesto, quitándole la dignidad y la fuerza, tanto a éste como al mal, y del bien queda, sin el beneficio, para ambos tan solo el precio. Si un posterior, sin realizar el esfuerzo, ni sufrir la suerte correspondiente, toma los méritos y el derecho personal de un anterior, también tiene consecuencias nefastas, ya que toma el derecho sin el precio. Esto lo voy a volver a repasar, porque es muy importante. Vieron que tiene que ver esto con el dar y recibir, que recordemos que en la relación de padres e hijos es justamente donde este equilibrio entre dar y recibir no se da como se da en la pareja o en amigos o en los iguales. Entre padres y hijos no se da este equilibrio, como lo dije la vez anterior. ¿Por qué? Porque los padres están antes y los padres solamente dan y los hijos toman. ¿Bien? Entonces, vamos a volver a repasar, porque a mí me interesa que nos quede claro a todos, inclusive a mí, ¿no? Entonces, todos los padres, en su experiencia de vida, tienen algo que ganaron como mérito o que sufrieron como pérdida. Es algo que les pertenece a ellos, personalmente, o sea, a los padres, y no se refiere a los hijos. Por ejemplo, una culpa o una implicación. En todo esto los hijos no tienen parte. Los padres no pueden ni no pueden darle eso a los hijos, o sea, cargarles a los hijos con su propia culpa, ¿no? Y tampoco los hijos tienen que tomar de los padres eso, porque no les corresponde. No deben tomar ni la culpa, ni sus consecuencias, ni una enfermedad, ni un destino, ni una obligación o injusticia sufrida, ni tampoco los méritos de los padres. Bien, hasta acá venimos claro, ¿no? Pues lo vuelvo a aclarar porque vieron que esto son palabras como, no es que sean complicadas, pero como que están entreversadas así y se confunden. Porque el anterior no lo tomó de otro anterior como don bueno para pasarlo a otros posteriores, sino que forma parte de su destino personal y sigue bajo su responsabilidad. También forma parte de su dignidad, y si él lo toma y otros lo dejan, posee una fuerza y un bien especiales, ¿no? Cuando tomamos ese bien de nuestros padres, vamos a tener una fuerza y un bien especiales. Este bien sí, este bien que tomé de mis padres, lo puedo pasar a otro posterior, o sea, a mis hijos, por ejemplo, ¿no? Sin el precio que pagó por ello. Ahora bien, si un posterior, o sea, mis hijos, vamos a suponer, yo le di ese bien, ¿no? Aunque sea por amor, en lugar de un anterior, toma sobre sí un mal, ¿sí? Entonces, un pospuesto se inmiscuye en lo más personal de un antepuesto, quitándole la dignidad y la fuerza tanto a este como al mal, y del bien queda, sin el beneficio para ambos, tan solo el precio. Vamos a desmenuzar esto. Entonces, los padres le dan el bien a sus hijos, ¿no? Los hijos lo toman. Los padres se lo pueden pasar a sus hijos y sus hijos lo pueden pasar. Pero, si uno que sigue, ¿no? O sea, en este caso los hijos, ¿no? Toma el mal, en lugar de tomar un bien, entonces el que sigue, ¿sí? Por ejemplo, el nieto, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Como que toma, ¿sí? Eso, ¿sí? Eso que tendría que haber, que no tendría que haber tomado el hijo, ¿no? Y tiene que pagar el precio. Paga el precio. No se beneficia en nada, ¿no? O por ejemplo, si alguien se beneficia
de algo, vamos a suponer una herencia, ¿no? Un abuelo y el nieto, ¿no? Y el nieto recibe toda la herencia porque vamos a suponer el hijo muere, por hacer una cosa, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Eso tiene consecuencias nefastas, dice Hellinger, ¿no? Porque está tomando ese derecho sin haber pagado el precio. O sea, estoy tomando algo que en realidad le correspondía a mi padre, pero lo estoy tomando yo. Por eso fíjense en que esto es muy revuelto, ¿no? Porque o sea, estas cosas suceden realmente. Entonces los hijos tienen que poner sus límites, lo cual también es una especie de respeto ante los padres. El hijo puede tener ciertas ventajas por los méritos de los padres. Estas, sin embargo, pertenecen al ámbito de aquello que los padres dan a los hijos. Con aquello que reciben de los padres pueden hacer algo nuevo, ganando así sus propios méritos. ¿Ven? A lo que va acá, para hacerlo más en criollo, es que cada uno toma de sus padres, pero después se tiene que hacer, hola Ángel, tiene que hacerse su propia vida. Por eso es tan importante en las constelaciones comprender estos movimientos. Yo como hijo tomo de mis padres, ¿bien? En este caso un bien, ¿sí? Porque, o sea, lo que mis padres me dan, en realidad los padres los tengo que aceptar como son, ¿no? Pero yo tomo un bien, algo, vamos a decir, mi papá construyó una empresa, vamos a decir, qué sé yo, puedo decir algo, ¿no? Y esa empresa era muy potente. Pero yo ahora, con esa empresa que hizo mi papá, voy a hacer algo diferente. Voy a ganar mis propios méritos. No me voy a quedar solo con lo que mi papá o mi mamá hicieron. A esto se refiere, ¿no? Porque a veces pasa, o que los hijos no les importa, ¿no? Lo que los padres dejaron. O que quieren vivir así, con eso que les dejaron y nada más, ¿no? Por eso es tan importante alcanzar en esta vida nuestros propios méritos, poner nuestra propia impronta, nuestra propia cosa, ¿no? Por eso hay que entender muy bien lo que es tomar a los padres, ¿no? Tomar a los padres no es que yo me quedo viviendo con mis padres toda mi vida, ni que me sigo comportando como un niño pequeño, porque ellos son mis padres y nunca salgo de mi lugar, nunca me ubico en el adulto. Hola Sandra, bienvenida. Vieron que hay muchas confusiones con respecto a esto, ¿no? Por eso lleva tiempo, igual durante todo el curso que vamos a ir viendo, vamos a verlo muchas veces lo que es tomar a los padres, porque es que lo más importante es tomar a los padres, más allá de todas las otras cosas, ¿no? Bien. Fíjense lo que dice acá sobre las herencias, las constelaciones, ¿no? Esto de las herencias, yo digo, lo vivimos todo, porque bueno, sí, es lo normal también acá en este mundo, ¿no? Nadie tiene un derecho sobre una herencia. La herencia es un regalo a disposición de los padres. Se toma como un regalo inmerecido, tal como los padres lo quieran. Incluso si un hijo lo recibe todo y sus hermanos no reciben nada, nadie debe criticar a los padres. Qué cosa que pasa, ¿no? Porque decimos, ¿por qué a mi hermano le dieron todo y a mí no? ¿No? Bien. Como la herencia siempre es inmerecida, a pesar que nosotros creemos que nos merecemos la herencia, tampoco debe haber quejas si se recibe menos. Los obsequiados, sin embargo, por su propia iniciativa, tienen que darle a sus hermanos la parte que les corresponde. O sea, una cosa es que mis padres deciden darle todo a un hermano, que somos 4, por decir algo, ¿no? A este. Los otros 3 no se tienen que quejar porque a ellos les dieron menos que a ese. Pero sí corresponde, ¿no? Puede ser que ese que recibió todo, por propia iniciativa, le dé a sus hermanos lo que corresponde. Entonces de esa manera va a haber paz en el sistema. Porque a veces sucede, ¿no? Que no, que el que recibió todo se queda con todo y bueno, y los otros que se embromen que no recibieron nada, ¿no? Pero
tiene que haber este traspaso. O sea, si no, ahí hay problemas, ¿no? Y ahora viene una parte crítica. No hacerse como los padres. ¿Vieron qué problema es este de los padres, no? Las vidas de los padres actúan como modelos intensos para los hijos, ¿no? Y es como que los hijos no quieren ser como sus padres, no quieren parecerse a sus padres, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo. Una mujer fue a un grupo a constelar y dijo que estaba tramitando el divorcio. Hasta entonces había estado felizmente casada y tenía 3 hijos. No se le podía hablar, estaba inaccesible y firmemente decidida a divorciarse. En la siguiente sesión, en el otro taller que fue, le preguntan por la edad. Tenía 35 años y le pregunta, ¿qué pasó con tu madre cuando tenías 35 años? Y la mujer respondió, mi madre perdió a mi padre. Resulta que el padre había muerto cuando intentó salvar a otros en un portaaviones. Entonces Hellinger le dice, exacto, una chica respetable en su familia pierde al marido a los 35 años. ¿Ven? A nivel inconsciente, como su madre había perdido a su padre a esa edad, ella a esa edad también se divorciaba. ¿No? A veces fíjense en que suceden estas cosas. Yo el otro día me había dado cuenta, sin querer, porque no se me vino así, ¿no? Porque dije, ay, mira, y cuando te cae, ¿no? Que mis padres se casaron en el mismo mes que se casaron mis abuelos paternos. No, no la misma fecha, pero casi, casi. Casi, casi. Entonces, fíjense, ¿no? Hay como mandatos inconscientes que cumplimos, ¿no? Ni siquiera nos damos, pues eso, por eso son inconscientes, ¿no? No nos damos cuenta, ¿no? El hijo entiende el amor, muchas veces los hijos entendemos el amor como un hacerse como, o sea, hacerme como mis padres, ¿no? O un vivir como mis padres, ¿no? Más adelante esto se encubre, pero sigue actuando en el alma. O sea, por más que la personalidad parece que hace otras cosas, el alma sigue haciendo lo mismo, sigue actuando como, ¿no? ¿Qué dice Adriana? Caos en temas de herencia. Ah, sí. Sí, sería lo correcto en realidad. Según las constelaciones, Adriana, dicen que es lo que hay que hacer. Sí, es muy complicado ese tema de las herencias. No tendría que haber complicaciones, ¿no? Porque, a ver, el tema es lo que uno decida como padre, porque yo, esto es una apreciación que hago mía, yo de mi experiencia, o sea, lo que he vivido, ¿no? Yo creo que el problema está también en el asunto de los apegos, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo como madre, ¿no? Vivo mi vida feliz, bueno, disfruto, ¿no? Qué sé yo, lo que sea, bueno, no viajo porque no puedo viajar, pero no sé. Bueno, vivo lo que tengo ganas de hacer, ¿no? Si tengo plata me la gasto o no me la gasto, lo que sea, ¿no? Eh, Después, digamos, cuando uno se fue, qué sé yo, los hijos que se rompan los cuernos. Pero hay padres, acá lo que está explicando, ¿no? Que deciden dejarle todo a un solo hijo o beneficiar más a uno que a otros. Y en realidad desde las constelaciones no se puede hacer nada, o sea, los otros no se tienen por qué quejar. ¿Qué es lo que no sucede? Porque los otros se van a quejar. Entonces, bueno, no dejarle nada a ninguno, o sea, o lo que queda después que se repartan como se puede, qué sé yo.
O se reparte anteriormente partes iguales, qué sé yo. Pero bueno, a veces los padres también tienen esa cosa, ¿no? De beneficiar más a un hijo que al otro. Ya nomás durante la experiencia, ¿no? Tienen, le llaman a tal hijo el preferido. En ese ponen toda la responsabilidad y todo, ¿no? O la confianza, lo que sea, y en los otros no. Ser padres, lo lindo sería que uno pueda ver a sus hijos todos como buenos e iguales. Eso sería un arte, ¿no? Un arte a cultivar, porque a veces se complica. Pero después sí, lo que tenemos lo queremos gastar, como dice Adriana, y no dejarles nada, no estamos haciendo nada malo porque es nuestro, ¿no? El asunto es lo que van a decir nuestros hijos. Van a decir, mi mamá no me dejó nada, ¿no? Bueno, pero desde las constelaciones se ve así. O sea, no hay que hacerse tanto drama por eso. Ahora, miren, ¿no? Esto, ¿no? De querer hacerme como o vivir como, pero claro, a nivel del alma esto sigue actuando, por más que yo a nivel de la personalidad crea otra cosa, ¿no? Los padres esperan y desean que a sus hijos les vaya mejor. Por lo tanto, aquello que los padres desean está en contradicción con aquello que los hijos se imaginan bajo el concepto de amor. Los niños no conocen límites en su amor, su experiencia de la vida. Sin embargo, sí que es limitada, por lo que la tentación de unirse a sus padres en el sufrimiento es sumamente poderosa. Y eso fíjense en que sucede así. Si el sufrimiento de los padres es compensado ciegamente por el sufrimiento de los hijos, este pasa de persona en persona, de generación en generación, sin llegar a ningún fin. Al trabajar con constelaciones, frecuentemente se revelan patrones repetidos de daño y de sufrimiento, atravesando generaciones en una misma familia. Incluso si se les rechaza a los padres, existe una unión secreta. Miren lo que dice acá. Por eso esto a veces es tan complicado, porque claro, bueno, como en cualquier filosofía, en cualquier cosa que estemos viendo, ¿no? Una cosa es lo que sucede desde este personaje, o sea, desde la personalidad. Y otra cosa es lo que sucede a nivel del alma. Porque lo que realmente está sucediendo es lo que está sucediendo a nivel inconsciente, o sea, del alma. Por eso cuando constelamos, ya sea que lo hagamos presencial o individual, online, o no importa cómo lo hagamos, va a salir lo mismo siempre porque el campo muestra lo que hay. Nos resulta chocante y no queremos aceptar eso que vemos, porque claro, porque eso que muestra el campo, que está mostrando mi inconsciente, no condice, no concuerda, no es coherente, podemos decir, con lo que mi vida, mi experiencia diaria y mi persona viven. Entonces, claro, digo, no puede ser. No. Hay una gran resistencia, ¿no? Hay una resistencia muy grande, yo diría, ¿no? Por eso después nos cuesta sanar. Y decimos, pero ¿cómo? Claro, porque la constelación siempre es para mí. Entonces, por ejemplo, supónganse que yo quiero sanar mi relación con mi madre, ¿no? Bien. Pero claro, a nivel de las formas y los personajes y la experiencia, parece totalmente imposible. Pero capaz que a nivel del alma se sanó la relación, ¿no? Porque el vínculo es el vínculo, y la relación en la forma es la relación en la forma. Entonces, lo importante es estar en paz con lo que pasa. Ese es el gran arte. Por eso aquí nadie puede vivir en paz, porque nosotros queremos estar en paz si se arregla lo de afuera. Si pasa algo a mi gusto y piacere, ahí afuera. Y ahí está la cosa. Y se mete la mente, la mente, que empieza a analizar y analizar y a racionalizar y quiere que las cosas encajen y claro, no encajan nunca.
¿no? Y bueno, por eso estamos tan, como parece, desconectados de lo que somos. Acá, ¿cómo no vamos a estar desconectados si hay toda una capas y capas de oscuridad? Y la oscuridad no es que sea de que seamos malos, no, la oscuridad se refiere a lo inconsciente, o sea, todo lo que tengo negado, todo esa psique, ¿no? Todo lo psicológico que no pude resolver, es lo que impide eh, estar justamente conectado. Por eso es inconsciente, inconsciente. Claro, es que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, o sea, que se una todo, es que no puede pasar la luz. La luz está ahí, no se va. Es que yo no puedo acceder ahí porque yo estoy lleno de miedo, lleno de conjeturas, de convicciones, de que esto es así, refuto todo, quiero tener razón. Nunca digo sí a la vida, nunca estoy en el asentir a todo como es. Y hablo de que nunca todos, ¿no? Porque yo me incluyo. A mí también me agarran esos momentos, ¿no? Donde es como uno se siente, como dice el Curso de Milagros, tratado injustamente por la vida, ¿no? Ah, mira. ¿Y vos cómo te llamas? Las aventuras de Santi, no sé, para no decirte las aventuras de Santi, después decime cómo te llamas y te digo el nombre. Claro, sí, sí. Hay muchos casos así, como cuenta él o ella, que no sé si es él o ella, que pasa así, sí, se repite el patrón, sí. ¿Y Leslie qué dice? Mi papá, pero todo endeudado. Ajá, tu hermano menor tiene mamitis. Ajá, sí, sí, a veces recordá, Leslie, que por más que uno quiera, porque yo sé que uno quiere, porque es así, uno quiere que, por ejemplo, tal cosa deje de suceder, pero a veces más, es que lo que resiste persiste. Es que lo que más rechazamos, y rechazar significa eso que no acepto, ¿no? Fíjense en que es increíble, pero funciona así. Eso que rechazo y que no acepto es lo que más crece. Entonces, claro, decimos, pero ¿por qué no, eso no mejora? ¿O por qué esta relación no mejora? Y es porque estamos en resistencia, porque queremos que sea así, que se arregle de tal manera, ¿no? Y es así, queremos siempre, como dice Leslie ahora que puso, quiero resolver. Todos, ¿eh? No es que te pase a vos, a mí también me pasa. Porque la mente humana funciona así, ¿no? Porque es el que nos tranquiliza o nos estamos tranquilos cuando realmente pasa algo que queremos que pase, ¿no? Pero justamente es al revés. El proceso es al revés. Y eso es lo que no queremos aceptar, ¿no? Entonces, eh, este amor ciego, como dijo Hellinger, este amor de niños, es muy potente, es muy potente. Por eso cuando Hellinger trabajó con todo esto de las constelaciones, él, eh, digamos, a las constelaciones, ¿no? Las combinó, por decir algo, o sea, o le agregó la PNL, el análisis transaccional y todas estas otras teorías, porque se fue dando cuenta que en realidad esto de la postura de estar en el adulto, en el niño o en el padre, es que es la clave de todo, ¿no? Porque el análisis transaccional, fíjense en qué habla, de que estamos en un adulto, ¿sí? Que es el que está en el presente, que dice sí a todo tal como es, que tiene la mentalidad abierta y que acepta todo, o, que eso es solo que los menos que estamos en eso, ¿no? O estamos en el niño, que es el que quiere eh, medio como cambiar las cosas, ¿no? Quiere que las cosas sean como él quiere, como un tipo capricho, ¿no?
O estamos en el padre, que puede ser el padre crítico o el nutricio, ¿no? El nutricio es ese padre también que sobreprotege, que son esas personas que como que siguen la línea de los ancestros, ¿no? Como que siguen, hay que hacerlo así porque así lo hacíamos nosotros, lo de la familia somos así, ¿no? Es exigente, pone normas, ¿no? No acepta los cambios, bueno, ahí sí, hay mucho material sobre esto, bueno, si quieren un día hablamos, es más, podemos hacer ejercicios para ver en qué estado estamos, ¿no? Pero hay que descubrir en qué estado uno está, si está en el padre, en el niño o en el adulto. El estado en el que tendríamos que estar todos es el del adulto, que casi nadie está. Todos nos negamos al presente. Por eso estamos en este amor ciego y tendemos a compensar, siempre estamos compensando, ¿no? Entonces por eso se va pasando, o como decía acá hace un rato, ¿quién era que decía? Acá Rocío, que se repite el patrón, claro, porque estamos siempre compensando, buscando ese equilibrio, ¿no? Como niños. Por eso es lo que tenemos que observar. Las constelaciones sirven para eso, no para descubrir el secreto, a ver qué le pasó a mi abuela, no sé qué, cuando tenía tantos años, y nos quedamos en eso, porque me quedo en eso y bueno, sí, eso, bueno, está bien, un secreto, qué sé yo, descubro que mi padre tenía otra, ¿no? Otra mujer, qué sé yo, no sé, bueno, bien, se destapa la cacerola o secreto, y yo, ¿cómo trabajo ahora con todo esto que descubrí? Porque si me quedo en eso, ¿no? Porque encima las constelaciones te dicen que no se lo tenés que contar a nadie y nos quedamos peor, porque, ay, ahora no puedo contar de esto que me salió, que constelé. Bien, a ver. Entonces, estos patrones que se revelan son siempre de daño y de sufrimiento, ¿no? Incluso si se les rechaza a los padres, también existe una unión secreta, ¿no? Por más que yo los rechace, ¿no? Se les imita secretamente y uno mismo busca pasar lo que pasaron ellos. Es a un nivel inconsciente, ¿no? Que lo hacemos, obviamente, ¿no? Por ejemplo, dice, si un hijo dice, de ninguna manera quiero hacerme como ustedes, secretamente les sigue y justamente por el rechazo se hace como los padres. Por eso les decía, si yo los rechazo es que me hago como ellos, ¿no? Y de ese miedo de hacerme como ellos, resulta que continuamente estoy mirando a mis padres. O sea, estoy mirando al pasado y nunca estoy mirando la vida, ¿no? Es como una cosa loca, pero es que en realidad hacemos eso, ¿no? Aquello que no quiero tiene que estar continuamente a la vista. Todo lo que no quiero tiene que estar continuamente a la vista. Por eso gana influencia en nosotros. Por eso, porque las constelaciones, en el fondo, lo que me están hablando es hacia dónde yo estoy mirando. Yo, mi alma, hacia dónde está mirando. ¿Está mirando al presente, a la vida? ¿O está mirando allá? Porque yo puedo creer que estoy mirando para acá, pero resulta que yo estoy mirando allá. Y eso es lo que tengo que descubrir. ¿A dónde estoy mirando? ¿No? Dice Hellinger que es posible redimir al hijo de esta actitud mágica, le llama él, ¿no? Como que creen que si sufren como los padres o son como los padres, los vamos a salvar, ¿no? Acercándolo a aquello que los padres desean para el hijo. ¿Qué desean los padres para el hijo? Que sea feliz y que lleve una vida plena. Supone una prueba de valor para un hijo ver que sus padres sufren y, no obstante, obedecer a un amor más grande, intentando sacar partido de su vida y cumpliendo los íntimos deseos de sus padres. Es importante hacerles ver que actuando así, su amor no pierde nada, sino que posiblemente sea esta la manera de mostrarlo aún más, ¿no?
Por eso vieron que este tema es complejo, pero porque claro, yo creo que si yo vivo mi vida como yo quiero y soy feliz, que es lo que realmente quieren mis padres, yo parece como que estoy siendo mala hija o no sé qué yo que estoy haciendo, ¿no? Y eso me genera culpa. No, eso es justamente lo que tengo que hacer, ¿no? Henning le llamó la despedida, le llamó eso. Bien. Entonces, este miedo a no ser como, o sea, no hacerse como los padres, pero después está la otra parte, ¿no? Que dice, puedes hacerte como tu padre o tu madre, ¿no? Acá cuenta el ejemplo de una familia, ¿no? Que el hombre aporta conceptos de valor de su familia de origen y la mujer otros tantos de la suya, siempre distintos, ¿no? Si el padre se impone con su concepto de valores frente a los hijos, esto más bien se da pocas veces, según mi experiencia, dice, en la mayoría de los casos se impone la madre con su concepto de valores, entonces el hijo aparentemente sigue al padre y secretamente a la madre o viceversa. El hijo aparentemente obedece a aquel que gana y secretamente a aquel que pierde. Esta es su compensación, por lo tanto no hay triunfo y no tiene ningún sentido perseguir la victoria. El hijo siempre sale a aquel de los padres que en su suerte fue el perdedor, por ejemplo, en un caso de una separación. Si un hijo no obedece, frecuentemente sigue a los conceptos de valores del otro cónyuge. Este desobedecer tan solo es otro tipo de obediencia y de lealtad. Si uno de los padres, de manera directa o indirecta, le comunica a un hijo, no seas como tu madre o tu padre, el hijo seguirá precisamente a ese que se le está diciendo que no sea así, ¿no? Así que bueno. Un ejemplo. Una mujer había estado casada con un hombre considerado alcohólico y se había divorciado de él. Tenía un hijo que vivía con la madre y ella tenía miedo de que el hijo se hiciera como el padre. Entonces yo le dije, el hijo tiene el derecho de seguir a su padre y tú tienes que decirle a tu hijo, puedes tomar todo lo que yo te dé y puedes tomar todo lo que tu padre te dé. Puedes hacerte como yo y puedes hacerte como tu padre. Entonces la mujer preguntó, ¿y si se convierte en alcohólico? Entonces le respondí, exacto. Incluso entonces tú le dices, estoy de acuerdo si te haces como tu padre. Esta es la prueba, ¿no? Porque si no hiciéramos eso, porque fíjense, ahí está el miedo de fondo, ¿no? Yo eso se lo digo a su alma. No se lo estoy diciendo al persona. No le voy a decir, sí, mi amor, sé alcohólico como tu papá, en la forma. Lo que estoy es desde el alma aceptando que mi hijo forma parte de un padre y una madre. Entonces yo no puedo pretender que mi hijo sea como yo y no sea como el padre. Porque el padre es malo. Porque si no, ¿qué le estoy diciendo? Vos sos una mitad. Mira, vos sos una mitad. La otra mitad tuya no vale. ¿Cuántos padres hacen eso? Montones. Y después decimos, ¿no? De los hijos. ¿No? Esas cosas, ¿no? Que le vamos diciendo, que le vamos inculcando. Y más si los padres están separados. Más conflicto. Pero a veces inclusive viviendo los padres en la misma casa y pareciendo que el matrimonio va feliz, resulta que eso se les dice a los hijos a nivel inconsciente, ¿no? Ajá. Claro. Sí, está bien. Tenés el carácter de tu papá, pero también sos mitad tu mamá. Aunque parezca que no nos gusta, ¿no? Porque es así. Estamos formados de los dos. Pero no es que, a ver, me, com- me comporte como él, sino eh, es que es como decir, a ver, de un árbol de manzanas no puedo sacar peras, van a salir manzanas, ¿no? Entonces, no es que uno se comporte, porque yo también digo, ay, yo no sé, mi mamá, porque es así, porque yo no soy como ella, yo me digo a mí misma, ¿no? Pero que eso se lo dice mi mente. Pero
no se trata es como lo que vimos hace un rato, de lo bueno y lo malo. No, por ejemplo, si mi papá, vamos a decir, qué sé yo, es un ladrón, yo no es que tengo que ser ladrón porque mi papá es ladrón, ¿no? No es que voy a ser así porque mi papá era así. Lo que yo estamos hablando del mensaje que le damos al alma del niño, ¿no? Más que nada desde pequeño, ¿no? Y es una prueba. Acá lo dice, esta es la prueba. El efecto de dar un permiso así, un permiso, y del respeto ante el marido, es que el chico puede tomar a su padre, sin tener que tomar también aquello que hace difícil la vida de este. Si la madre dice, sobre todo, no te hagas como tu padre, es que el hijo se va a hacer como él. No lo podrá evitar. Es mejor decirle, estoy de acuerdo si te haces como tu padre. Te acepto así. Te voy a amar igual. Fíjense, ustedes no saben el daño que se le hace a los hijos. Es terrible. Y más cuando se los compara. Ay, sí. No, lo que pasa es que vos no sos demostrativo. Yo siempre me acuerdo cuando era chica, ay, lo que pasa es que tu hermano es más demostrativo que vos. Los padres, ¿cómo hacemos esas cosas? ¿No? No, siempre queremos saber todo, ¿no? Y después vamos plantando semillitas, ¿no? Nuestros hijos que después no sabemos cómo hacer después para talar el árbol después, porque el árbol va creciendo de la raíz, ¿no? Y después yo quiero cortar algunas ramas, pero esa rama pertenece a ese árbol. No la puedo quitar. Lo importante es aceptar. No se trata de que en la forma me tenga que relacionar. Nadie me obliga a eso. Estamos hablando del mensaje interno que le doy a mis hijos, ¿no? En este caso estamos hablando de los padres hacia los hijos, ¿no? Ejemplo. Un hombre y una mujer preguntaron a un profesor qué debían hacer con su hija, ya que últimamente la mujer se veía cada vez más obligada a ponerle límites y no se sentía lo suficientemente apoyada por su marido. Que esta es otra cosa que también sucede. Que uno de los padres pone los límites y el otro no quiere poner ninguno. Entonces, ¿qué pasa con los hijos? Uno es el ogro y el otro es el bueno, ¿no? También sucede. Entonces el profesor le explicó en 3 frases las reglas para una educación lograda. El padre y la madre, de maneras distintas, consideran correcto aquello que en sus propias familias era importante o faltaba. Cada padre, ¿no? El hijo sigue y reconoce aquello que a ambos padres les es importante o les falta. Si uno de los padres se impone frente al otro en la educación, el hijo se va a aliar con aquel que pierde, con el más débil, ¿no? Entonces, esto de que los hijos, perdón, se alíen o hagan alianzas con uno de los dos padres es terrible, ¿no? Porque es así. Y fíjense en que hacemos estas cosas, ¿no? Entonces el profesor le dijo que le permitieran percibir dónde y cómo los amaba su hija. Se miraron a los ojos y sus caras se iluminaron. Le recomendó al padre que de vez en cuando hiciera sentir a su hija cuánto se alegraba si ella era buena con su madre, ¿no? Eso, el respeto es fundamental. Y cuando no vivimos ese respeto desde niños, después cuesta mucho después de adultos, ¿no? Cuando hay esa falta de respeto entre nuestros padres, ¿no? Y acá viene la bomba. Desprenderse de los padres y realizar lo propio. Aleluya.
Bien. Si un hijo reclama ante los padres, lo que me dieron fue muy poco. Después dice, fue lo equivocado. Y además me deben un montón. ¿Bien? Entonces el hijo no puede tomar de sus padres, ni tampoco separarse de ellos. Qué terrible, ¿no? O sea, el hijo reclama a los padres. Primero, lo que me diste fue demasiado poco. Segundo, fue lo equivocado. Y tercero, me deben un montón. Entonces el hijo no puede tomar a sus padres ni tampoco separarse de ellos. De lo contrario, su reclamación ya no sería válida y el tomar lo haría desmerecer. Esta reivindicación le ata a los padres, pero no recibe nada. De esta manera está íntimamente unido con los padres, pero de modo que ni él tiene a los padres, ni ellos tampoco tienen al hijo. Él toma, por lo tanto, tiene el efecto curioso de separar. Tomar significa, tomo lo que me diste. Miren qué bueno para practicar. Es un montón y basta. El resto lo hago yo mismo y ahora los dejo en paz. Vamos a repetir. Tomo lo que me diste, se lo puedo decir a uno de los padres o si no a los dos, ¿no? Tomo lo que me dieron, es un montón y basta, el resto lo hago yo mismo y ahora los dejo en paz. Es decir, tomo lo que recibí y aunque después deje a mis padres, yo tengo a mis padres y mis padres me tienen a mí. Cada uno tiene también algo propio que le es asignado exclusivamente a él. Algo que tiene que tomar y desarrollar independientemente de los padres. No es nada contra los padres, sino algo que aún se añade a lo recibido. Una vez vino un médico de unos 40 años, casado, que preguntó, ¿qué debo hacer? Mis padres se meten en todo. Entonces yo le dije, sí, le dice, sí. Tus padres tienen el derecho de meterse en todo y tú tienes el derecho de hacer lo que a ti te parezca. ¿No? Bueno, ellos se meten, pero yo hago lo que a mí me parece. ¿Bien? La búsqueda de autorrealización y de iluminación. Un hijo que se niega a tomar a sus padres se siente incompleto y no está en paz consigo mismo. ¿Hay acá alguien que se siente incompleto y no está en paz consigo mismo? Bueno, es que no hemos tomado a nuestros padres. Así de fácil, ¿no? Claro. Sí, tal cual, sí, como dice Adriana. Sí, sí, menos mal que ahora estamos más despiertos, porque sí, la verdad. O sea, es que hoy en día, fíjense en que hasta los niños, ¿no? De ahora como vienen más despiertos para todo, ¿no? Claro. Sí, sí, que como dice Leslie, es cierto que hay padres que te echan en cara así. Perdón, lo que te dan, y también hay hijos que lo reclaman a los padres, ¿no? O sea, es así. Lamentablemente así estamos, ¿no? Pero bueno, si uno, fíjate, vamos a repetir, se niega a tomar a sus padres, entonces se siente incompleto y no está en paz consigo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar con ese alma? Va a buscar compensar esa falta y muchas veces la búsqueda de autorrealización y de iluminación. Por eso hay que tener cuidado, yo siempre lo digo, que a veces esta búsqueda de quiero ser espiritual y encontrar a Dios e iluminarme, autorrealizarme y no sé qué, se esconde esto de que como no he tomado a mis padres, estoy buscando a mi padre y a mi madre que aún no tomé.
y lo tapo con esto, con lo de la espiritualidad. Ay, mis padres que no eran espirituales, y que hicieron todo mal, y que así, que saca, no sé qué. Pero yo soy muy evolucionado, y bueno, y voy a buscar a Dios, no sé qué. ¿Y cuánta gente hay así, no? También una llamada crisis, ¿no? Esa crisis famosa de los 40, ¿no? Se acaba si logramos tomar a nuestros padres, rechazados hasta entonces. O sea que en todo tiene que ver con tomar a los padres, va. Porque yo más estudio esto de las constelaciones, más me doy cuenta. Parece ser que todo el asunto está ahí. O tomamos a los padres o estamos al horno, ¿no? Y para cerrar vamos a ver el asunto de los padres mayores. Porque es un gran problema, la vejez. Que también nos va a tocar a nosotros, ¿no? Miren lo que dice acá. Los hijos se sienten muy aliviados si los padres les demuestran que también toman algo de ellos. Eso no suprime la importancia fundamental de tomar a los padres. Tampoco el tomar, que hace posible la despedida, no dispensa al hijo de la obligación de dar, por ejemplo, de pasar lo recibido a otros. Sobre todo, no dispensa al hijo de cuidar a sus padres cuando estos estén necesitados o sean mayores. Esto es muy importante para la despedida. Los padres pueden dejar que el hijo se vaya si están seguros que éste se ocupará de ellos cuando lo necesiten. Muchos temen que les aguarde eso cuando los padres sean mayores. El motivo es que los hijos se imaginan que tendrán que cuidar a sus padres tal como éstos lo exijan. Por eso se preocupan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los hijos? Seguramente a todos les pasará. Bueno, le tenemos que decir a nuestros padres, bueno, los vamos a cuidar, pero a la manera nuestra, como nosotros podemos, no como ustedes quieren. Es algo totalmente diferente, pero lo que realmente conviene puede ser diferente de lo que tanto los padres como los hijos se imaginan en un principio. Una vez tomada la decisión de hacerlo, los hijos se sienten bien y libres. Pero cuando te tocan padres que quieren que sea como ellos dicen, se complica la cosa con los pobres hijos, ¿no? Porque los hijos quieren hacer algo, pero los padres no aceptan. Y encima, como dice Leslie, te lo echan en cara. Pero yo todo lo que hice por ti y ahora me querés poner en un geriátrico. Vieron que el asunto de los geriátricos es un tema tétrico. Yo, por ejemplo, ya dije, a mí, por mí, que me pongan donde quiera. Si ya cuando no sirva más para nada, ¿para qué quiero estar acá? Hinchándole los cocos a mis hijos, pobre. Prefiero dejarlos libres, ¿no? Eso es verdadero amor. Yo puedo estar con las otras viejitas tejiendo las mañanitas, no sé qué voy a hacer, no tengo ni idea, capaz que me muero antes, qué sé yo. Pero hay padres que realmente, ¿no? Quieren que sus hijos los cuiden como ellos dicen y no quieren ir a un geriátrico porque sienten como que eso es tirarlos y encima que la prensa ayuda. ¡Ay, qué malos hijos! Ponen a sus padres en un geriátrico. Y hay otros que son peores porque los tienen en su casa y no los atienden, ni les llevan un vaso de agua. ¿Cuál es la diferencia? Por eso digo, uno tiene que hablar con sus papis y decirles, bueno, miren, ustedes ya están al final de la vida, ya cumplieron su ciclo. ¿Qué quieren que les diga? Ahora, ¿no? Si no, nosotros, ¿cuándo vivimos nuestra vida? Estamos siendo muy egoístas, ¿no? Estamos hablando de cuidar el cuerpo de nuestros padres, el cuerpo. Así como cuando éramos padres cuidamos el cuerpo de nuestros hijos. El cuerpo cuido a mis hijos, pero después un día le tengo que decir, ala, ala, vuelen, vuelen. No puedo estar atrás de mis hijos todo el tiempo, ¿no? Metiéndome en sus vidas y diciéndoles cómo tienen que vivir.
Eso es totalmente nocivo. Bueno, nuestros padres deberían reflexionar y decir, no, yo ya viví mi vida, ¿no? Ahora, a ver, mis hijos me van a ofrecer una manera que ellos puedan sentirse libres, ¿no? Y bien. Entonces, eh, esto de que los hijos se puedan sentir libres con respecto a sus padres, ¿no? Es lo que debería suceder, ¿no? Eh, y los padres deberían dejar de sentirse como niños, ¿no? Y de ver a sus hijos como niños, aunque parece ser que los padres nunca dejan de ver a sus hijos como niños, por más que tengan 40 años, ¿no? Y bueno, y lograr un acuerdo, ¿no? Donde se beneficien ambos, ¿no? No que se beneficien los padres y los pobres hijos tienen que aguantar, ¿no? Pero bueno, para eso hace falta un cambio de conciencia bastante profundo todavía, ¿no? Porque fíjense en que la sociedad dice que los geriátricos son malos y qué sé yo. Pero bueno, hay que, hay que, hay que, digamos, en ciertas cosas hay que negociar. Porque los padres tampoco pueden querer que sus hijos dejen de vivir su vida, porque ellos llegaron a la vejez y ahora hay que cuidarlos. Y que lo sientan como una obligación. Es muy doloroso, yo les digo porque mi experiencia está por ahí, ¿no? Entonces, ahí después hay problemas serios. Obviamente que eso en una constelación, si se mira, se pueden ver diferentes, ¿no? Desorganizaciones, desórdenes que hay ahí, que por eso sucede eso, ¿no? Porque, como hablábamos la otra vez, puede haber una parentificación, ¿no? Donde la madre es la hija y la hija es la madre, ¿no? Y bueno, y ahí se complican las cosas, ¿no? Después, bueno, acá da un pantallazo al asunto también de los hijos ilegítimos, ¿no? Que hay muchas familias, ¿no? Que algunos padres silencian el hecho de que un hijo sea ilegítimo. Y Bergelinger dice, existe una tendencia social a desprestigiar estos hechos y una reserva para hablar, ¿no? De ese tema, ¿no? Pero si miramos estos asuntos, nos damos cuenta de que para todos los implicados, perdón, las cosas están bien tal como están. Muchas veces de los pecados resulta algo bueno, y eso para los moralistas es fatal. Tales cosas no pueden decirse ante una persona que desprecia y mira si algo está mal. Así también es bueno y conveniente tener un poco de compasión con esos padres, ¿no? Que ocultan al hijo ilegítimo, ¿no? Porque hay acá un ejemplo de alguien que es hijo ilegítimo, que se crió con su madre, y hace 5 años va a ver a su padre, ¿no? Y dice, todavía aún no conozco a los hijos de mi padre, y él no se atreve a decirles que yo existo, porque también está esa parte, que alguien es hijo ilegítimo, ¿no? De alguien, de un padre, o sea, de un padre que nunca se le dice, y después resulta que ese padre, ese hombre no quiere que su familia que formó se entere de que él tuvo un hijo ilegítimo, ¿no? Entonces Hellinger le dice, ¿no? Que había una mujer en una constelación que era hija ilegítima, el padre estaba casado y tenía otros hijos, y ese padre tampoco se atrevía a presentar a esa hija a sus hijos. Entonces yo le dije que fuera a ver a los hijos y que se presentara como la hermana. Más adelante me llamó y me contó lo siguiente. Que fue a una fiesta y cerca de ella se encontraba el padre y también estaban los hermanastros. Entonces de repente, al final de la fiesta, no quedaba nadie más que su padre, los hermanos y ella, y de pronto pudieron hablar.
¿no? Entonces le dice a esta persona, que es la que está constelando este tema, ahora le dice que los vaya a ver a sus hermanos. El peligro, le dice Hellinger, sin embargo, está en que entonces pierdas tu profesión de pastor, ¿no? Pastor se ve que es el sacerdote, ¿no? Algo así. ¿Por qué? Pregunta esta persona. Una motivación frecuente para la búsqueda de Dios es que uno no tenga padre y lo busque, y al encontrarlo su búsqueda de Dios se acaba. Cuando encuentro a mi padre, acá, ¿para qué voy a andar buscando un padre, no? Allá. Ya empieza con Jesús, que tampoco tuvo padre, al menos ninguno de que sepamos nada, ¿no? Fíjense en este asunto del padre, ¿no? Una vez participó aquí un hombre que dijo, nuestro primer hijo nació de nuestras relaciones prematrimoniales y ahora está haciendo cálculos. Me pregunto, ¿debería decirle a mi hijo, ¿no? Que lo concibieron antes de casarse. Y entonces Hellinger se rió. Sí, eso es honrado, ¿no? O sea, es una tontera, ¿no? Y menos hoy en día ocultarle a un hijo que los padres tuvieron relaciones antes de casarse. Pero bueno. Finalizamos. El camino. Al padre anciano llegó el hijo pidiendo, Padre, bendíceme antes de que te vayas. El padre dijo, sea mi bendición que te acompañe un primer trecho en el camino del saber. A la mañana siguiente salieron al aire libre y de la estrechez de su valle subieron a una montaña. El día ya se iba encogiendo cuando llegaron a la cima, pero ahora hacia todas partes se extendía la tierra, hasta el horizonte a la luz. El sol se puso y con él se desvaneció la deslumbrante suntuosidad. Se hizo de noche, en la oscuridad, empero, destellaban las estrellas. Son unos poemas, ¿no?, de Hellinger que son muy... hay que leerlo varias veces para comprenderlo, ¿no? Bueno, vamos a dejar hasta aquí y en la próxima vamos a tratar el tema de con quién van los hijos después del divorcio, que no tienen mucho nada que ver con lo que pasa en la vida real, ¿no? Así en la vida esta, como lo decidimos los padres, ¿no? Tiene otro enfoque. Así que lo vamos a ver en la próxima. Bueno, me despido y nos vemos en la próxima. Chao, hasta luego.